En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y estamos en el capítulo 13. En el versículo 31 y en adelante, y los versículos posteriores dice así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y el Señor les respondió y le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Luego dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí el Señor está hablando de lo que ocurrió cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él no solamente recibió rechazo y oposición de parte de la élite religiosa de aquella época, de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, y aún de los herodianos. El Señor, a causa de su manera de hablar, de su enseñanza, de la ética de su mensaje, hacía que la gente reaccionara de una manera negativa para con él, porque él denunciaba la maldad que había en el corazón de los seres humanos. Y vinieron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. No sabemos si verdaderamente estos fariseos tenían algún tipo de afecto hacia el Señor, o más bien querían que el Señor se fuera porque les era molesto para ellos, porque Jesús denunciaba la hipocresía de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes y de los líderes del pueblo, es decir, del Sanedrín. Y una manera tal vez de deshacerse de Jesús es provocar el temor en Jesús, diciéndole que Herodes, que era el gobernante de los romanos en toda esa región, era un gobernante que había sido puesto por los romanos, lo quería matar. Pero el Señor les dijo: id y decid a aquella zorra. Es decir, Herodes se había destacado por su astucia maliciosa y también
eh, una astucia que lo llevó a él a cometer muchos crímenes. Era una astucia criminal la que manifestaba este hombre. Por eso el Señor le dice, dile a aquella zorra, he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, dice el Señor, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor está hablando ya de sus últimos días, de su vida aquí en la tierra. Él sabía de que se acercaba el día en que él iba a ser apresado, iba a ser humillado, denostado, escupido, golpeado, porque estaba establecido por Dios que él tenía que morir como el Cordero de Dios que da su vida para redimir, para rescatar a los escogidos. Y entonces él dice, yo voy camino a Jerusalén. No es posible que un profeta de Dios muera fuera de Jerusalén. Él tenía que morir en Jerusalén, la capital de la nación de Israel. Él tenía que morir allí donde estaba el templo, el centro religioso del pueblo de Israel. Él tenía que morir en Jerusalén, donde estaba la sede del poder religioso y político de los judíos y donde también estaba el poder político de Roma. Así que él se dirige a Jerusalén. Dice la profecía que Jesús puso su rostro como pedernal, dando a entender su determinación de cumplir con el mandato de Dios de ir a Jerusalén para que lo crucificaran. Y nosotros sabemos la historia de que cuando Cristo fue a Jerusalén, en el camino, al observar la ciudad, él lloró y él dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados, porque a lo largo de la historia el pueblo de Israel fue rebelde a Dios, y cada vez que Dios quería amonestar, advertir a su pueblo a causa de su pecado, de su rebeldía, de su idolatría y de la injusticia que hacían sus gobernantes, entonces Dios enviaba profetas. Estos profetas que anunciaban el pecado del pueblo y que instaban a que los gobernantes cambiaran de actitud y se arrepintieran, estos eran rechazados, eran matados y eran apedreados. Jesús fue uno de estos profetas, porque Moisés profetizó de Jesús como profeta que venía al pueblo de Dios. Jesús también advirtió, amonestó a los dirigentes y sacó a luz la hipocresía y la maldad que había en ellos. Y por lo tanto, era también necesario que Jesús se dirigiera a la capital de Jerusalén y allí fuese también rechazado y crucificado, muerto, apresado. Entonces el Señor está diciendo que a través de los profetas que envió a lo largo de la historia y que los envió a Jerusalén porque era la capital eterna de Israel, Él a través de estos profetas quiso juntar sus polluelos como la gallina lo hace debajo de sus alas. Él dijo así: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Fueron rebeldes al mensaje que Dios les envió a través de los profetas. ¿Qué hicieron ellos con los profetas? Rechazaron el mensaje que ellos proclamaban de parte de Jehová. Y además de eso, los apedrearon y los metieron en la cárcel. Y a muchos de los profetas les quitaron la vida. Jesús dice que eso iba a suceder con él. Él había venido a la tierra de Israel como el rey prometido, como el hijo de David. Y rechazaron también su mensaje, como habían rechazado el mensaje de Dios a través de los profetas a lo largo de la historia del pueblo. Y él iba también a ser apresado y muerto, golpeado, humillado y entregado en manos de los gentiles y muerto en una cruz. Entonces él dice que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, él quiso juntar a sus hijos de la manera como una gallina, cuando ve que sus polluelos están en un grave peligro de muerte, los polluelos, ella abre sus alas para que los polluelos se refugien debajo de sus alas. Pero Israel nunca quiso cambiar de actitud, nunca quiso arrepentirse, siempre mostró una rebeldía. Dios los acusó diciendo que eran duros, pero muy duros de cerviz, que no querían escuchar el mensaje de Dios a través de los profetas, y que ellos mostraban ese rechazo de ese mensaje de amonestación, de arrepentimiento, matando a los heraldos, a los voceros del rey, que eran los profetas. Y entonces dijo, como a causa que el pueblo era rebelde y que iba a continuar en su rebeldía, porque el Señor cuenta de que ciertamente cuando Dios decidió enviar a su propio Hijo, con la esperanza de que el pueblo de Israel no rechazase a su Hijo, entonces los israelitas dijeron, este es el heredero, matémoslo, porque eso mismo sucedió cuando Jesús está contando esta parábola. Entonces dice el Señor que a causa de la rebeldía, del duro corazón de Israel, porque no quisieron arrepentirse y someterse a la autoridad de Dios, he aquí, dice el Señor en el versículo 35, vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo fue dejada la casa desierta? El Señor mismo profetizó la destrucción de la capital de Jerusalén, la destrucción del templo que era el centro de adoración, diciendo el Señor, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los israelitas, a partir del año 70 de nuestra era, fueron esparcidos por todo el mundo. Pasaron años de gran sufrimiento, pruebas, vicisitudes, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, donde casi fueron exterminados como una raza por Hitler, entonces a ellos se les concedió
un pequeño porción de la tierra en Tel Aviv, y ese puerto llegó a ser la capital de Israel en el año 1948. Hasta entonces Israel volvió otra vez a su tierra y ahí está en su tierra. Pero vemos que Israel continúa en ese estado de rebeldía. Han endurecido su corazón, han rechazado a Cristo como su Mesías, porque siendo crucificado por ellos mismos, como la raza de Israel, el pueblo de Israel, rechazó a Jesús y lo llevó a la cruz, así hoy en día la nación de Israel continúa en su rebeldía, no creyendo en Cristo nuestro Señor. Eso es lo que está pasando. Y entonces el juicio divino, la ira de Dios ha estado sobre aquellos que no quieren creer en Cristo y sobre los israelitas que han rechazado a su Mesías hasta el día de hoy. Entonces el Señor dice, vuestra casa será desierta y os digo que no me veréis más, porque Cristo, después de que fue crucificado, rechazado por Israel, resucitó y subió al cielo. Y el Señor está diciendo, no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Estas son palabras donde se habla de la ausencia del rey que fue al cielo y que se sentó a la diestra de Dios. El Señor le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Allí está Jesús ejerciendo autoridad y se está predicando su evangelio por todas las naciones gentiles en todo el mundo, mientras que como nación Israel continúa todavía rechazando a Jesús como su verdadero Mesías. Pero al final del tiempo se declara a través de ciertas profecías que el Israel como nación se volverá a Cristo, creerá en Cristo y clamará a Cristo en los días de gran tribulación y en los días del Armagedón, cuando Jesucristo venga con gran poder y gran gloria. Y los israelitas que hayan creído en Cristo en ese tiempo, le dirán al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que Jesús está haciendo un resumen de la rebeldía del pueblo de Israel a través de toda su historia, del rechazo del Mesías que ha querido reconciliar a su pueblo con él mismo, pero lo han rechazado, y el juicio que ha sufrido el pueblo de Israel a causa de la dureza de su corazón y de su incredulidad, hasta el día en que Israel pueda decir al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Continuaremos mañana estudiando el libro de San Lucas, capítulo 13, verso 31 al 35. Aquí finaliza este capítulo y comenzaremos el capítulo 14 el día de mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y les proteja a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.